hoy recibimos en Censurados a Gonzalo Guzmán Coraita, él es abogado y logró un importante dictamen en la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la transparencia de los sueldos de los jueces de la Corte de Justicia de la provincia de Salta. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Sí, efectivamente, digamos, después de un largo derrotero judicial, que empezó con un simple pedido, digo simple pedido porque era una cosa tan sencilla y que no debía haber sido engorrosa de responder un pedido de información a Guillermo Catalano, que viene desde el 2020. De 2020, sí, en febrero. Ya 5 años. 5 años, impresionante. Hace 5 años le pedimos información a Guillermo Catalano, que en ese momento era presidente de la Corte de Salta, que informe cuánto cobra él y el resto de los miembros de la Corte de Salta, cuántos son los sueldos, a cuánto ascienden los sueldos de la jueza de corte. Con todo, en todo concepto. En todo concepto. Ahí enumerábamos en el pedido, describiendo los ítems remunerativos, no remunerativos. Completo y actualizado. Exactamente, las asignaciones por otras funciones que cumplen y demás. ¿Qué pasó? ¿Se levantaron un día y dijeron, bueno, queremos saber cuánto cobran los jueces de No, Salta? veníamos trabajando con respecto al tema de los sueldos provinciales, que es un tema, gracias por la pregunta, porque a veces se olvida, digamos, el contexto. Habíamos empezado con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. En ese entonces habíamos logrado que Urtubey empiece a publicar sus sueldos en la página de internet. Gustavo Sáenz continuó publicando los sueldos hasta hace 2 o 3 años que no actualiza esas publicaciones. Pedimos también información sobre los sueldos del directorio de Aguas del Norte, que también derivó en un juicio, que perdió el juicio de Aguas del Norte y entregó la información. Y bueno, con la Corte pensamos que vamos a tener una respuesta espontánea y sin problemas a nuestro pedido. La y justicia transparente. Exactamente, y la justicia fue de los poderes, que son opacos todos en la provincia, el más opaco el Poder Judicial. Y la respuesta de Catalano, porque la nota fue dirigida a él, no la firma Catalano, la firma su secretaria, letrada, sí. Pero digamos, la respuesta es: no damos información, no estamos obligados a darla porque no está reglamentada la ley de acceso a la información pública. Ah, mira vos, qué curioso. Digamos, un estudiante de Derecho, o cualquier ciudadano que sabe, digamos, que los derechos son operativos porque están en la Constitución y no necesitan ser reglamentados para poder yo ejercerlos, digamos. Pero así que eso lo sabe cualquier ciudadano. En definitiva, no hay que esperar la reglamentación de una ley para decir tengo derecho a acceder a una información que es pública, ¿verdad? Qué percepción del poder que tienen, sí, para contestar de esa forma, ¿no? Sí, es exactamente sentirse impune, sentirse que están, digamos, en un pedestal, que no tienen que responder a nadie, ¿no? Es sentirse irresponsable, que es justamente lo contrario a un sistema republicano donde los funcionarios tienen que responder, ¿no? Claro. De sus actos. Y en este caso, Gonzalo, el juez te contesta con una chicana, algo sorprendente, digamos, porque debería... Es insólito. Sí. Te contesta con una chicana, como diciendo, vení preguntando de nuevo y llevarte en los trámites. Sí, efectivamente. La respuesta realmente era insólita, era insostenible jurídicamente, viniendo de un juez de corte, con mayor razón. Claro. Digamos, y un estudiante de Derecho sería capaz de asesorar a alguien y decirle, responde de esa manera, además. Bueno, la cuestión que nosotros interpusimos un amparo. Sí. En el interín se declaró la pandemia. Ah, claro. Entonces eso ralentizó bastante el expediente. En el interín también, una vez que ya corrimos traslado de la demanda, la Corte, digamos, un acto indecoroso de la Corte, decidió, digamos, de manera subrepticia, publicar en su página web la escala salarial básica de los jueces. De todos los jueces, de todo el Poder Judicial. De todo el Poder Judicial. Y entonces la Fiscalía del Estado, cuando contesta la demanda, dicen, bueno, mire, nosotros ya está publicado la información que pide Guzmán, porque ya está publicada a escala salarial básica. Quería que queden sí, claro, un escalafón básico público, sí, yo lo vi también. Nosotros nos opusimos diciendo esa publicación, que la hizo después de correr traslado de la demanda, como para prolijar sus malas actuaciones, digamos, sí. No está respondiendo a la información que estamos pidiendo, porque nosotros hemos pedido que se informe el sueldo real de los jueces de corte, y describiendo todos los ítems remunerativos y no remunerativos. Por ejemplo, ¿Ustedes querían el recibo de sueldo? Queríamos el recibo de sueldo, en definitiva, efectivamente. Sí, un ejemplo, por ejemplo, sí. Más o menos un estimativo de un promedio del recibo de sueldo. La escala salarial básica es simplemente la base sobre la cual se construye el sueldo. Entonces hay ítems, como la antigüedad, el tener un título profesional, que son porcentajes y demás. Claro. Pero hay otros ítems que no son remunerativos, que no los conocemos, pero que ya están descritos en un recibo de sueldo. Y hay otros ítems que sabemos que existen, pero que no están publicados en la escala salarial básica, como es los sobresueldos, llamo yo, las sobreasignaciones que tienen los jueces por cumplir otras funciones distintas a la jurisdiccional. Por ejemplo, ser
por ser tribunal electoral, por ser miembro del tribunal electoral, los jueces de corte reciben, Un plus. dicen que el 50% de su ingreso, cosa Mirá que vos. es un Es una número barbaridad. importante. Sí, Claro. Eso no estaba informado. Y por cumplir otras funciones, ya sea como miembros o directores de la Escuela de la Magistratura o del Consejo de la Magistratura, también cumplen, cobran otra sobreasignación. Mirá vos. Entonces, en definitiva, Sorprendente. sí, Bueno, sorprendente. de última, si es que es así, por lo menos que los transparenten. Exactamente, pero la cuestión es que han puesto un especial empeño en no transparentarlo, que seguramente razones tienen para hacerlo, porque eso contraviene la Constitución de Salta, que dice que no pueden cobrar los funcionarios públicos sobre asignaciones. O dos sueldos. Exactamente, Claro. exactamente. Sí, Así que sí. seguramente la discusión, una vez que conozcamos los sueldos, será diciendo, bueno, acá Claro. estuvieron cobrando de más los jueces de corte. Claro, claro. Eso, pero bueno, primero tenemos que tener la información. Bien. Pero Eh, devolver no creo que devuelvan Entonces, nada. Sí, discúlpame, sí. la demanda, la acción de amparo, la interponen ante quién es la demandada. La Corte. La Corte de Justicia de La Salta. Corte de Justicia. Y la Corte de Justicia de Salta se defendió a través de la Fiscalía de Estado. Sí. Bueno, asumió la defensa la Fiscalía de Estado, que es también otra irregularidad. Claro. Porque la Fiscalía de Estado representa al Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, ¿de qué independencia del Poder Judicial hablamos? No, no, es un escándalo Si- jurídico. si o el sea, abogado de la Corte es el abogado de Gustavo Sáenz. Claro, es lo mismo que a un juez. De la provincia como gobernador, me refiero, ¿no? a un juez que se porta mal lo defiende el fiscal el de primera instancia. Exactamente. Entonces, No, es Corte- una cosa insólita no hay porque, más abogados en Salta. porque debería Sí. defenderlo, ellos deberían nombrar sus propios Claro, abogados. exactamente. Defenderse la Corte como Corte y demás, y no por la Fiscalía de Estado que depende del Poder Ejecutivo y demás. Realmente una Sí, sí, barbaridad sí. todo. Es una barbaridad. Sí, sí. Justamente les toca la pandemia y eso retrasa un poco todo Sí. el trámite legal y judicial. ¿Vos te acordás lo que era la pandemia, no? Sí. El Poder Judicial no tenía un sistema digital como el que tiene ahora, realmente era un Sí, sí. desastre, a pesar de que había un presupuesto designado que nunca se ejecutó y, Para la y padecimos digitalización todos de los ciudadanos y los los expedientes. abogados la falta de digitalización del expediente. Ahora sí ya como que ya Ahora está sí, agilizado, ¿no? efectivamente, antes tenías que presentar el escrito en formato digital a un sistema precario que tenía el Poder Sí. Judicial. Ellos imprimían Sí. ese presentación que hacía y formaban un expediente de papel. Claro. Después dispusieron, por ejemplo, que un escrito que vos presentás en formato papel en la mesa de entradas, ellos lo ponían en cuarentena el escrito. Era Sí, era. era un plástico, era una sí, bolsa sí, plástica, sí. que estaba ahí. Sí, días, por, demás. no sé, 7 días o 10 Sí, días, una cosa así. locuras ¿no? así como esa, Claro. las genialidades de la corte, ¿verdad? Sí. Y bueno, y también se enfermaban los jueces, los fiscales, entonces llegaba el expediente y bueno, presentaba licencia. certificado por contagio de COVID, tenía que designar otro Todo. juez, otro fiscal, o sea, pasó todas ese De expediente. todas, o sea, las pasaste de Sí, todas sí, en llegó- el transcurso del expediente. Llegó un juez que convocó una audiencia de conciliación, convocó a los jueces de corte, los jueces de la corte decidieron no presentarse a la audiencia. Bueno, mira. en definitiva, Insólito. insólito, sí. En definitiva terminó con una sentencia del juez Araníbar, Leonardo Araníbar, si no recuerdo mal, que es juez civilista, tiene un hermano que es la parte penal, diciendo como la Corte de Salta publicó la escala salarial básica, rechazo la acción de amparo porque ya está cumplido la información que Claro. Guzmán estaba buscando. Digamos. Es una cuestión abstracta, lo que dicen los. Efectivamente, sí, sí, sí. Apelamos a la Corte, porque Sí. es la segunda instancia en los amparos la Corte. Por supuesto, la Corte no puede fallar. Recusamos a todos los jueces de Corte y pedimos Pero que tuvieron que recusarlo, ellos no se excusaron no, solo. no. No se inhibieron de Hubo- tratar el expediente, sino que ustedes tuvieron que recusarlos. y pedir que se forme una Corte ad hoc. Claro. Una Corte que de acuerdo a los reglamentos acordadas se constituye con los jueces camaristas. Sí. Y ahí se formó una Corte ad hoc que estuvo integrada por jueces camaristas civiles y Sí. jueces camaristas penales, Sí. digamos. Le hago esta salvedad porque en fallo dividido, 5 contra 4, la Corte ad hoc resolvió que debía rechazarse nuestra apelación. Los 4 jueces Qué civilistas bárbaro. que entendieron que sí había arbitrariedad, que debía darse la información que solicitábamos, Sí. que eran la minoría los 4, pero los 5 penalistas que eran de la horita penal, que se decía que obedecían a Massa Catalano, digamos, eso es lo que Sí. se dice en rumores pasillos, ¿verdad? Sí. En radio pasillo. Son los que en definitiva determinaron la suerte negativa contra Del nuestra expediente. acción acá en Salta. Bien. Así que Y ahí hicieron el recurso extraordinario federal. hicimos el recurso extraordinario federal, que vos sabés, porque vos sos de llegar también a los altos estrados de tribunales, que es difícil, digamos, llegar a la corte. Peleador y seguidor. Sí, sí, sí. Ahí conté con el patrocinio del letrado de Roque Rueda, que es un Sí, excelente sí. abogado constitucionalista. Que ya había llegado anteriormente a la Sí, Corte, ¿no? Exactamente, con otras acciones, incluso a la Corte Interamericana. Con el A la tema- Corte Suprema yo sé que Sí, llegó por el sí. tema del Consejo Deliberante. Sí, efectivamente, el tema de los famosos gastos reservados. Sí, sí, incluso sí. llegó hasta la Corte Interamericana, un reclamo. Sí. Bueno, la cuestión es que
planteamos el recurso extraordinario federal, digamos, hay una estadística que indica, digamos, que la Corte de Salta no te da los recursos extraordinarios, no te los concede. Claro. Y vos tenés que ir en queja. Claro, Lo que implica tener que pagar una tasa que es muy alta, digamos. Bueno, para que la gente lo entienda, Sí. el recurso extraordinario federal es un recurso que vos pones cuando la Corte te ha negado o vos crees que es arbitrario una decisión de la Corte. Exactamente. ¿Sí? Pero quien Entonces, concede es la Corte local. la Corte local ¿Es la te que concede concede o no? el recurso extraordinario federal. Cuando te lo concede, que casi nunca te Nunca. da un recurso extraordinario federal, te abre el camino, la Corte te lo envía al expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que trate el recurso extraordinario federal. Claro, Ahora, tiene- Lo que generalmente... tiene lógica, porque es como decir, bueno, acá no lo podemos resolver. Claro, Claro, exactamente. pero ellos te rechazan una demanda, pero a su vez te rechazan la opción que tenés vos y la reserva que hiciste de ir a ir a la Corte Exactamente. Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal. Si te rechazan el recurso extraordinario federal, que es lo que sucede en el 99,99% de los casos, Sí, la única vía que te queda es el recurso de queja, que es una vía directa ante la Corte Suprema, sí. que es muy cara para el ciudadano porque implica pagar una tasa, si no me equivoco, está cerca 700.000 pesos más o Sí, menos. sí, por ahí. Sí, creo que está más alta incluso. Ah, bueno, me quedé en el precio porque viejo. eso se va actualizando de acuerdo a los valores. Bien. Debe estar Este, cerca del millón. sí, seguramente. Claro. Cosas, digamos, y no que ya- cualquiera dispone hoy en día de Exactamente. 1.000.000 de pesos para Ya- poder acceder a... ya te la hacen difícil, digamos. Claro, Bueno, como había la Corte ad hoc la que tenía que resolver el recurso extraordinario, sí, nosotros entendimos, bueno, nos van a rechazar porque se va a mantener la misma mayoría, 5 contra 4, sí. pero acá la mayoría varió, 5 de los jueces optaron por concedernos el recurso Ah, extraordinario. eso sí es extraordinario. Sí. Así no sé qué habrá Eso pasado sí en el es un interior. logro. Claro. Sí, sí, sí. Ya es un Convencimos logro. a uno de los jueces de la otra mayoría que dijo, no, le demos el recurso extraordinario. Claro. Así que llegó a la Corte Suprema, digamos, y ahí, O bueno, sea, fue sin costo. fue sin costos, efectivamente. Sí. La Corte, y ahora todo expediente digital, así que Gira todo el gira expediente. todo de manera digital a la Corte Suprema. La Corte Suprema es misteriosa y tiene sus propios tiempos, y ahí estuvo cerca de un año Sí. sin tener movimiento el expediente, hasta que hubo un expediente que nos resultó alentador, que es la decisión de la Corte, así un decreto de mero trámite, pero que le pidió a la Corte de Salta que remita todo el expediente en papel, Ah, bien. con toda la documentación. Sí, lo mismo demás. pasó en mi caso. Bien, Le entonces, pidió sí, todo el expediente completo. Y ya Claro. cuando te va dando alguna señal. claro, va a decir, bueno, quizá quieren estudiarlo a tema, digamos. Claro. Claro. Entonces, Te dan bueno, señales de que lo están leyendo. exactamente. Claro. Pasaron varios meses después de ese último movimiento, y bueno, la novedad fue la de la semana pasada. Ellos ahí ya lo giran a la Nos giran- Procuración General de la estaba en Nación. la Procuración y estaba ya varios meses en la Procuración. Sí. Que es el paso previo al dictado de sentencia. Y bueno, la procuradora Laura Monti, que es la procuradora fiscal que ve todos los temas constitucionales no penales, emitió un dictamen. Interesante el dictamen porque declara, en primer lugar, que hubo arbitrariedad de la Corte en no entregar la información. Sí. Habla de Ellos que... son a los que vos les pedías el recibo de sueldo. Ahí están sí, algunos de los jueces de Corte, está Chiván, Teresa Ovejero, Gaufín, Pitar se ve al fondo. Son algunos de los jueces, porque son 9. Antes eran 5, después 7, ahora son 9 los jueces de Claro. Corte, la Corte más Van popular. pasando los gobernadores, Sí, van dejando y van sus dejando cortesanos. sus cortesanos. Sí, efectivamente. Bueno, la cuestión es que en su dictamen la doctora Laura Monti, la procuradora ante la Corte, recomienda a la Corte Suprema de que haga lugar a nuestro recurso extraordinario, ordene que se revoque el fallo, y por lo tanto que la Corte de Salta ad hoc tendrá que dictar un nuevo fallo, acorde al dictamen, y si el fallo acoge el dictamen y hace lugar al recurso extraordinario, ordene definitivamente entregar la La información. documentación. Estamos en esa instancia del dictamen, igual que el caso Caro. Claro. Digo el caso Caro porque va a ser un caso, ojalá que sea relevante para la libertad de expresión y demás. Sí, así esperamos. Así Sí, esperamos. ahí tenemos- Ahora a la espera de la sentencia, ¿verdad? Ahí está el documento de la Procuración General de la Nación. Dice, se dirige hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es la fiscal Laura Monti, perdón, Monti, sí. especialista en Derecho Constitucional Sí. y no penal, en este Exactamente, caso. ve los temas que no son penales. Digamos. Bien, Sí, sí. bien. Esto es Por un favor. pedido de el- acceso a la información. Exactamente. Y esto, la verdad que para los abogados y para mucha gente, esto es una gran satisfacción. ¿no? Sí, digamos, no es habitual. A la Corte Suprema llegan muchísimos casos. Bueno, Luis sabe, digamos, porque ha estado en esos estrados y demás. Así que bueno, es alentador porque no solamente para Salta, ¿no? Sí, En el sentido de que la Corte Suprema le diga a la Corte de Salta que debe guiarse bajo estándares de máxima divulgación, de transparencia. claro. Yo también entiendo yo que el ¿Qué interés... rescatás de todo eso, Sí. de los considerando de la fiscal Monti? Sí, bueno, hace la reivindicación del derecho ciudadano al acceso a la información pública, marca la arbitrariedad en la que ha incurrido la justicia de Salta
al no brindar la información de manera completa. Resalta que la ley de transparencia establece la obligación de dar información de manera veraz, completa. Claro. La Corte de Salta mostró el hacha en varias cuestiones, ¿no? Sí. Digo, mostró el hacha porque recordemos la cuestión de darle de nuevo un mandato a López Viñals. Antes se lo había dado a Teresa Ovejero, Sí. a pesar de que no había ninguna cláusula transitoria que explique cómo debía considerarse sus mandatos, y entendió, digamos, ellos que habían jurado con la anterior constitución, decir, también se aplica a ustedes esta nueva disposición que les da un mandato por 10 años. Y- Claro, sí, acá hay una cuestión muy grave en la Corte de Justicia de Salta porque el Senado aprobó el pliego de renovación del cargo de López Viñal, pero diciendo que que él venía cumpliendo ya un mandato hasta cuando entró en vigencia Claro. la nueva constitución reformada por Sáenz. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí la controversia es grande, acá en Salta, porque Sí. hay constitucionalistas a nivel país, bueno, el mismo Colegio de Abogados se expresó, Sí. y hasta el mismo Sapsay dice que la constitución cuando se modifica y se entra en vigencia automáticamente, no Exactamente. tiene un tiempo, no es que va a entrar en vigencia cuando Gonzalo Guzmán Coraita termine su mandato. Claro, exactamente. Es de aplicación Es inmediata. de aplicación inmediata, efectivamente. Entonces, Sí. eso, y ahora ellos dijeron no, que era su primer mandato, ¿viste? Y una Sí, interpretación medio siempre rara. Realmente- esas interpretaciones. realmente- No, realmente pero es un robo a la sociedad, ¿no? Porque Sí. ya venimos de varias ocasiones de gobernadores que tuvieron un tercer mandato cuando no le correspondía. La Bueno, Corte eso, nunca dijo eso, nada. eso abre la puerta para los pícaros. Después de estos dos pícaros jueces de corte que lograron la renovación de su mandato, van a venir algunos intendentes pícaros del interior que dirán, no, bueno, pero yo Claro, juré con la vieja constitución, puedo presentarme a un tercer mandato. Y el gobernador que tenemos hoy también. en Salta, Gustavo Sáenz, decir, a pesar de que se la pasó diciendo en el 2021 de que él no iba a aspirar a un tercer mandato, Que no quería más de 2 mandatos. que no quería cláusulas transitorias, decían en la convención, porque el señor gobernador ya dio su palabra, entonces basta la palabra del gobernador y no hace falta las cláusulas Claro. transitorias. Una Decía López cuestión Morillo. supraconstitucional, Sí. la cuestión de la palabra del gobernador. Sí, exactamente. No, y eso, Entonces, ahora, lo insólito de todo esto es que después van 2 jueces, ¿sí? 2 jueces civiles son los jueces, ¿no? la penal. corte, sí, no sé si son civiles, Mariño y otro. Mariño y Sí, pidieron también que se aplique la misma el consideración. mismo criterio. El mismo criterio. Y Y dijeron, dijeron que no, que no. que ellos tenían cumplido 70 años y que ya la Constitución había establecido el máximo 70 años. Sí, realmente una locura. Ellos habían planteado ante otro juez, porque el amparo te habilita la posibilidad de plantear y elegir el juez ante que plantea el amparo, que Sí. había dictado una cautelar diciendo no hay que innovar acá hasta tanto se resuelva el amparo de manera definitiva. Sí. Y la Corte le sacó la causa a ese juez, lo llevó a la Corte, anuló esa medida cautelar y dictó un fallo en 24 horas diciendo Express. el rechazo in limine de la pretensión de estos dos jueces que querían acogerse Claro. a la interpretación que había habilitado a López Viñals y a Teresa Ovejero, A quedarse en la corte. quedarse hasta el año 30 y no sé cuánto, ¿no? Sí, una barbaridad. Una porque barbaridad. encima, lo peor es que la corte, la mayoría de los jueces de corte, creo que son 5 o 6, renuevan este año, Sí, el 25, y creo que 2 o 3 el 26. sí, sí, Y hay una sola jueza que renueva recién en el 29. claro. Entonces, casi toda la corte está en jaque con esta cuestión. Sí, y ha sido el mes de junio realmente nefasto para los ciudadanos, porque hemos visto a esta corte, digamos que si uno dice nuestras instituciones, hemos involucionado tanto en los últimos años en Salta con la calidad institucional, ¿no? No podemos hablar de que tenemos una justicia independiente. El Poder Judicial es grande, por supuesto, hay jueces de primera instancia, de Cámara, que son señores jueces, que cumplen con su función y demás. Para mí la cuestión está en la cabeza del Poder Judicial. La Corte de Salta, digamos, su gran mayoría está integrada por jueces que vienen de la política. O sea, no son jueces de naturaleza, son políticos a los que se ha dado la función de jueces. Claro, son gente que estuvo participando en política. participando activamente en la política, ¿no? Con título, claro, activamente. Nos acordemos, Fabián Vitar era diputado provincial del Partido Renovador, el partido que hizo alianza con Urtubey para llevarlo a Urtubey a la gobernación. Sí, Estuvo Samson, secretario general de la gobernación de Urtubey. claro. Estuvo Estuvo, Catalano, que era del Partido Radical, después estuvo en el Partido Justicialista como apoderado. Apoderado del Partido Socialista, secretario legislativo de la Cámara. Claro. Podemos seguir nombrando jueces, Samson. En definitiva, los que han ido, Gustavo Ferrari, secretario de Justicia o de Seguridad de Romero, Claro, él se retiró, está en la auditoría. que ahora está en la auditoría. O sea, Pero y después estuvo Horacio Aguilar también. bueno, que pero- un conocido Era amigo amigo de personal Pepe de Jardín, Urtubey. digamos, eso Sí. a mí me conta, de Urtubey,
y demás. O sea, Vos sabés siempre- que en mi caso, en el caso del amparo de Sainz de Mitrópolo en contra mía, Sí, el único juez que se excusó y se apartó de la causa fue Horacio Aguilar. mira. Fue el único Sí, que en ese momento sí, se apartó y a los 3, 4 días renunció, se renunció. fue de la corte. Sí, sí. O sea, aparentemente hubo un movimiento político ahí incidiendo sobre la corte, Claro. pidiendo una determinada sentencia y, No, yo no lo dudo. y como, Yo no lo dudo. como una persona experimentada, a mí me dijeron así, Sí. ¿no? En los Yo no lo pasillos, dudo. como decís vos, en los pasillos judiciales, Sí. dice, no, una persona que tuvo mucha experiencia como juez federal, como esto, entonces, ¿no? Que no, Yo- no se quiso involucrar en ese Sí, tipo de cuestiones. yo tengo experiencia de un amparo realmente vergonzoso, digamos, la forma en la que se ha tramitado, en la que le pedía a Dimitrópolos y a Vitín Lamberto, o sea, el área que maneja la pauta oficial, Sí, información sobre los gastos de publicidad, ¿verdad? Logramos una sentencia favorable que nunca logramos que se cumpla, porque, digamos, el amparo decía que tenían que informar y ellos dilataron lo máximo posible el cumplimiento de la sentencia. Dilataron el expediente porque, por ejemplo, plantearon la incompetencia del juez. Entonces el amparo fue a la Corte de Salta, la Corte demoró 9 meses en decir, no, el juez competente es el juez del amparo claro. y demás. Y después dilataron todo el proceso y dilataron el cumplimiento de la sentencia. Llegaron a decir de que tenían que entregar la documentación de manera digitalizada y que tenían un solo escáner en la Fiscalía de Estado y que por eso Claro. demoraban en subir la información. Y que el Sí. empleado era manco, más o menos. Y ¿no? faltaba que digan eso. Claro. Llegó a la Corte de Salta el amparo porque ellos apelaron la sentencia y la Corte revocó el fallo diciendo no hubo arbitrariedad porque Vitín Lamberto le había comunicado a Guzmán a través de una notificación antes de plantear el amparo de que la información que pedía estaba a disposición. Claro. Cuando yo, digamos, recibí efectivamente esa notificación y me presenté en el despacho de Vitín Lamberto en el Gran Bolo diciendo, bueno, recibí esta notificación, venga a buscar la información. No, ¿sabes qué pasa? Que no está la información, que faltaron los empleados. Bueno, labremos un O acta. sea, nunca vos te juntaste con esa No, información. incluso dejé constancia de eso. Porque Ah. tomé la prolijidad de labrar un acta, porque ya sabía cómo venían Sí. la mano con esta gente. De labrar un acta, Vitín Lamberto tartamudeando, firmó el acta. No tenía muchas ganas de firmarla, pero Claro, volvió a claro. firmar. Que no estaba, o sea, lo que él Dejando decía, constancia que no estaban los de que no empleados. estaba y que tenía que volver a la Otro semana. día, sí. Volví a la semana, no, otra vez la misma excusa, de que no está la información, los empleados, no sé qué. Bueno, labramos una segunda acta, firmada por Vitín Lamberto, que está presentada en la causa. A pesar de tener esas dos actas, Sí. la Corte se agarró de la notificación que había hecho Vitín Lamberto, Es como que la prueba Pero- que vos presentaste no vale. La Exactamente. prueba de él sí valió Exactamente, y, entonces- y te ignoran la prueba. revocó el fallo y hoy nos obliga a ir nuevamente a recorrer de nuevo el camino administrativo y seguramente judicial, si es que no nos dan la información, para conocer lo que están manteniendo como un secreto bajo 7 llaves, los gastos de publicidad. Ah, en la provincia de Salta. La provincia de ¿Vos Salta. podés La última vez pedir- que informé, ya llevan 3 años, digamos, el último informe, Sí. y no podemos conocer cómo Claro, está es lo información que ¿Y vos Gonzalo desde es... qué año pedís? No, Gonzalo es titular del De Salta sitio Transparente. saltatransparente.com, No, sí, pero ¿qué pasa? Él periódicamente actualizaba, es Sí, decir, cada sí. trimestre, Cada cuatrimestre. semestre había Claro. una información de Salta Transparente sobre el municipio y sobre ¿Cómo se distribuía? cómo se distribuye la pauta Claro. oficial, con un grado de información a muchos... Que es un derecho, ¿no? Exactamente, Además. conocer qué medios reciben pauta, qué periodistas reciben pauta, Claro. y demás. Bueno, ese trabajo se ha visto interrumpido por estas trecuñelas. Seguramente hubo una intervención Claro. que marca la falta de independencia del Poder Judicial, ¿no? Claro, y son muchísimos casos ya, ¿no? Sí, Porque son muchos los casos. vos son Sí. muchos los casos, este caso de que no te dan acceso a la información pública, a los gastos de prensa y de la Secretaría de Prensa de la provincia. Por otro lado, que no informan los sueldos. Por otro lado, la municipalidad creo que también está en la misma situación. Sí, cada vez que le preguntas a la municipalidad terminamos yendo a juicio Claro. para conocer la No importa información. quién sea el intendente. No, de hecho, No varía. me pasó con Isa, me pasó con, ¿quién vino después? Isa Sáenz, con Bettina Romero, con Emiliano Durán, Sí. todos los intendentes demandados, siempre cada vez que se hace Pero alguna qué pregunta. interesante, volviendo a lo de las pautas, qué interesante llegar a conocer justo en ese periodo donde, viste, escala Sí. políticamente justamente Emiliano Durán. ¿no? Sí, efectivamente. Y digamos, de hecho, de los que hemos conocido y publicado, digamos, ha sido exponencial el crecimiento económico de un medio que era inexistente, como que pasa Salta, Sí. y que a partir de que Gustavo Sáenz llega a la intendencia y luego a la gobernación, realmente se infla de... Tiene una escalada Sí, impresionante, inclusive el uso de los espacios públicos con cartelería. Bueno, exactamente. Ese también es una cuestión, digamos, estaba invadida, recordemos, no perdamos la memoria, digamos, todo el uso
Las paradas parada colectiva lleno con la cara de Emiliano Durán, que no era candidato a nada, pero promocionaba sus programas. Pero todos los que Pero estamos en el mundo Sí, es como instalando su sabíamos imagen. un pequeño, que algo venía. un permanente duple que veo Sí. yo entre los medios de comunicación de Emiliano Durán, ahora publicitando su rostro a través de la municipalidad de Salta, Sí, en toda la cartelería y además en las redes sociales. sí, Y además de eso, es como que transmiten también en duple con Canal 10 y otros medios de comunicación sí. afines, porque hoy Sí, me no. llamaba la atención, termina bien informado, que empieza a las 8 hasta las 10 y media de la mañana, hacen el pase con Qué pasa Salta, termina Qué pasa Salta y hacen otro programa de Claro. Durán. Es decir, todo es de la misma corpo. Sí, sí. Desde Y las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde tenés cubierto. Creo que la noche también, Qué pasa Salta a la noche. Sí, y eso se llama propaganda. Claro. En definitiva, el vecino, el ciudadano, recibe la No información. es solo propaganda, que el mu- ¿no? Sino no, propaganda, también me refiero a la es- propaganda política, ¿no? No, aparte Sí. de la propaganda política también es la instalación de un relato. Por eso, a eso me refiero con la Único. propaganda. A tal No, nivel a- es la digamos- instalación del Sí, relato, que sí. la vía pública, Sí. radio, internet, televisión, pero encima en forma plana, desde Sí. las 8 hasta las 14 horas Sí. y después la noche de nuevo. Tienen un aparato propagandístico que pagamos con nuestros recursos. Con este, la nuestra, con como la- les gusta decir a ustedes. Sí, Libertad. que en definitiva, digamos, realmente es el perjudicado es el ciudadano, ¿no? Porque en Sí, definitiva sí, la sí. información que les llega es la información que el Que ellos intendente quieren. o el gobernador quiere que llegue. Claro, no Y hay, si nos no hay queremos informar- no hay nada que se filtre en el medio. Si nos queremos informar, están las redes sociales, está el boletín oficial, Claro. pero hablemos de prensa, hablemos de periodistas. Yo creo que la pautodependencia y estos medios que han sido instalados por los gobiernos para cumplir esa función de difusores Claro. de información que ellos quieren dar, en definitiva terminan contaminando Y todo. para potenciar también sus sucesores. O sea, Pero ellos encima- van Sí. formando sus Encima tu sucesores. dictamen obtenido en la Procuración General de la Nación, que es importantísimo acerca de la transparencia y acerca de que también vos de tu lugar como abogado del foro local pulseás a una corte que se cree todopoderosa. Sí. Sería importante que los medios de comunicación lo difundan. Sí, Sin embargo, vemos, contados los medios, ¿no? estuve buscando Sí, justamente, sí, sí. contados los medios, o sea, Salta Transparente, tu medio, Sí. del cual sos director. Opinorte, Opinorte, Cuarto Después, Poder, FM Profesional cuarto.com, FM Profesional y Nuevo Diario. Y ahí y Nuevo tenemos que Diario, contar. y creo que Y ustedes. ahí- claro, y bueno, sí, comunicamos nosotros algunas cosas, Sí, pero fue bien escueto el tema. porque sí, sí, sí. Me decía, el otro día vino Chatar, el periodista Sí. francés, vino y me dice, ¿por qué, dice, el dictamen que obtuviste vos en la corte a ser tan importante para el periodismo y la prensa local? Porque eso es con un amparo después. Pero tiene que haber sido una fiesta de la para el día prensa. mañana. Claro. Todos los periodistas deben estar de fiesta, diciendo Claro, estamos lo publicó protegidos. el Tribuno, Sí. lo publicó creo que El Expreso de Burgos, 2-3 medios más y paremos de contar. Sí. Entonces fue Tendría muy acotado. Tendría que haber sido también. celebrado por todas las organizaciones de periodistas de Salta, por los periodistas. Yo creo Por que hubo- APE, sí, la verdad, sí, periodista Ah, sí, Salta bueno, también, bien, sí. bien, bien, bien. Entonces, no hicieron no, ni siquiera ni un mención. comentario. Ni un comentario Sí. al dictamen del procurador que es extensivo a toda la sociedad. La verdad que Entonces, ha sido celebrado fuera de la provincia y no en nuestra propia provincia, Claro. por periodistas de Salta. digamos. exactamente, entonces... Y, bueno, bueno, ahí están voy en a la que- misma instancia, ahí voy a tu que- amparo y la acción de Sí, sí. BID están en la Está en la misma instancia, instancia. estamos con dictamen favorable. Dictamen Por favorable, eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que emitir la sentencia emitir definitiva. la Sí. sentencia, y eso tiene un plazo o, Claro, o no- es laxo ese No, plazo. no tiene un plazo, digamos. Los principios generales dicen que tiene que ser en tiempo oportuno y demás, pero la verdad que en un tiempo razonable. Esperemos que la Corte lo dicten a la brevedad posible, digamos, por supuesto. Sí. Puede pasar varios meses. Eso, la verdad que Mm, la Corte maneja esos tiempos. a esos tiempos a veces la Corte a veces saca fallo cuando es una cuestión de conmoción social y por ahí Claro. se pide rapidísimo y por ahí Sí, sí, sí. tarda, Claro, me imagino puede que debe tardar tener muchos 8 temas meses. para Acá no tratarse, hay cuestiones ¿no? de vida o muerte, en el sentido de que, Claro. qué sé yo, No es de que le urgencia. haya llegado un- Lo que sí otra tengo cosa. como dato es que cuestiones como la tuya, como cuestiones como libertad de expresión no tardan demasiado porque Y son temas de interés de la Corte, esto lo Son- está demostrando, ¿no? Con son esto son de temas que- de interés y que hacen a las cuestiones democráticas, Sí. de participación ciudadana, entonces Sí. a la cuestión de transparencia. Claro, Y son el temas caso, de garantía, el sí. fallo que se dicte en el caso Caro, digamos, lo digo ya como nombrándolo como leading case, va a ser muy importante para Salta y para todas las provincias, ¿no? En definitiva, el mensaje de la Corte de reivindicar la libertad de expresión como el derecho preferido, ¿no? Sí. Más allá de los estilos periodísticos y demás, cuando se trata de la cosa pública, de informar sobre funcionarios, digamos, a los periodistas no hay que molestarlos, ¿no? Y en el caso de los sueldos de los jueces de corte, también un mensaje interesante para todas las cortes provinciales, no solamente para la de Salta, ¿no? Que la Corte Suprema les diga, digamos, acá tienen que
como todo poder, digamos, ser transparentes, públicos. Nosotros, la Corte Suprema ha implementado ya hace años una política de apertura de datos, de transparencia, podemos conocer los sueldos, las declaraciones juradas, podemos conocer los trámites de las causas, sin ser parte, sin ser abogado, sin ser tener una clave, una contraseña, podemos ver el expediente completo, el que se nos ocurra ver. Que sí, salvo en cuestiones penales, eso está reservado hasta determinada instancia, ¿no? Exactamente, sí, pero en el resto está abierto. El último año creo que fue el último, no me acuerdo bien, si la memoria no me falla, de Urtubey, que no sé si se acuerdan ustedes que él decía que no le alcanzaba la plata. Para vivir. Sí. El sueldo de gobernador. Sí, eso declaración en los medios nacional, como diciendo, y no sé si creba chancho, no sé qué. Sí, el qué actividad productiva hacía y que decía que el sueldo no le alcanzaba. No le alcanzaba. Claro. Sí. Bien. Sí. Bueno, bueno, y en tu fase política, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy abocados a la tarea preconstituyente. Yo te vi en las redes sociales, sí. bien activo, con un grupo de gente trabajando. Que son los convencionales electos. Y nos estamos reuniendo una vez a la semana. Sí. Con una agenda de trabajo que implica, digamos, además de ir estudiando y proyectando la futura carta municipal, redactando las normas y demás que vamos a proponer en la convención, abriendo, digamos, unas agendas de reuniones. Ya hemos celebrado varias reuniones con Carlos Zapata, que fue en su carácter no de diputado nacional, sino para hablarnos en su carácter de contador. Maneja mucho la cuestión de la hacienda pública, los temas presupuestarios y demás. La semana pasada, la semana pasada, con los centros vecinales, hemos tenido una reunión con 6 centros vecinales. En realidad fueron 5 de los 6. Están recaudando información. Exactamente. Para hablar gente, actores de la sociedad civil. Exactamente. Bueno, vamos a reformar los centros vecinales porque es uno de los puntos propuestos. Conocer qué piensan los centros vecinales, cuál es la problemática porque, digamos, hay que escuchar, digamos. Y vamos a empezar a partir del sábado próximo a visitar a los distintos centros vecinales y demás, más allá de tener reuniones, también tenerlo en el mismo lugar. Claro. Digamos, por ejemplo, ¿no? Para citar algunas cuestiones. Bien, interesante. Y nos quedan varias reuniones todavía. Bien. Y en cuestiones de transparencia municipal, transparencia del Ejecutivo y sus distintos órganos. Bueno, digamos, tuvo en pausa Salta Transparente porque ha sido un año bastante vertiginoso en lo personal, con esta incursión en la política, la campaña que ha sido muy intensa. Claro. Pero bueno, ya reactivamos nuevamente a Salta Transparente, en el sentido de empezar a continuar con las publicaciones. No, y bueno, este fallo te da un aliento enorme a seguir trabajando. Efectivamente, sí, y es así, ¿no? Es así, te motiva. Te motiva. Así que bueno, estamos ya procesando información sobre la pauta publicitaria de los primeros meses de la gestión de Emiliano Durán. Vamos a pedir información actualizada del último 2024 y el 2025. Vamos a hablar de la cuestión que vos tocaste, del tema del mobiliario y qué pasó con Emiliano Durán y la cuestión del uso de la cara a pantallas, etcétera. Para el colectivo y todo eso. Efectivamente. Las pantallas, sino los espacios públicos. Una investigación sobre el mercado San Miguel y la responsabilidad que tenía los distintos intendentes que han pasado con la Fundación San Miguel, porque a través de un convenio que se celebró entre la Fundación San Miguel, que la preside Muratore, y los distintos intendentes, había una responsabilidad de los municipios, y ese incendio que terminó destruyendo el mercado San Miguel, tiene que tener responsables. Pudo haber sido evitado. Sí, se cumplían con las obligaciones que preveía ese convenio, ¿no? Vamos a poner el foco ahí en otros temas de la agenda, ¿no? Pero sí, y con respecto, bueno, son dos cuestiones. Sí. Con respecto a la Convención Constituyente, te decía, porque la última vez que nos visitaste, hablaste de algunas cuestiones de transparencia en cuanto a la elección de los vocales del Tribunal de Cuentas, Tribunal de Falta, alguna idea nueva, innovadora han incorporado desde aquella visita. ¿Ha censurado hasta ahora? Bueno, estamos trabajando en varios aspectos. Uno tiene que ver con incorporar algunos principios, tiene que ver con lo que estábamos hablando recién de publicidad oficial. Sí. Como se va a tocar el tema de derechos y garantías, digamos, fortalecer la libertad de expresión, y fortalecer la libertad de expresión implica también quitar todos aquellos mecanismos de censura indirecta que afectan a la libertad de expresión, ¿no? Como son la distribución discrecional de la pauta. Entonces creemos que es la oportunidad para que en la Carta Municipal se establezcan los grandes principios, que luego tendrán que ser regulados por ordenanza, que establezcan cómo debe distribuirse la publicidad oficial si el municipio decide emitir publicidad oficial, ¿verdad? Claro. Hacerlo bajo criterios de equidad, de pluralismo, de transparencia, para evitar que hayan qué pasa Salta en el futuro, surjan medios artificiales que vuelven a retirar la pauta y se desinflan, ¿verdad? Claro. Entonces,
para generar, digamos, para liberar a los periodistas Claro. de la esclavitud de la pauta de dependencia, digamos, para Sí, decirlo sí, sí. en Sí. términos libertarios. Viste que en algunos términos nos decía Chatar, el periodista francés, que la pauta publicitaria en otros países no existe como No. tal, por ejemplo en Francia, sino Sí. directamente la empresa para la que vos trabajás, vos haces periodismo como periodista, te dedicas Claro. a investigar, a trabajar, a hacer el mejor periodismo que puedas, y por otro lado, la empresa se encarga de lo que es publicidad, Sí. marketing, Exactamente. clientes y todo Sí, eso. sí, sí. Es lo que dice el decreto provincial que tenemos, que es un decreto escueto, y que es el que regula, en el ámbito provincial, regula, entre comillas, porque no se lo cumple, pero se lo cita, pero no se lo cumple, que dice que las pautas se le tienen que asignar a los medios y no a los periodistas. Claro, Y que el criterio de designación es la mayor o menor penetración de cada medio, claro. que tampoco se cumple porque no se hace una medición. Una medición Hay medios que concreta. no hay medidores para determinados medios. Incluso hay medios de comunicación, por ejemplo, los streaming no están regulados en la pauta Bueno, no están publicitaria regulados, exactamente. de Salta, ¿no? Ni siquiera Sí. en el caso de la publicidad electoral. Claro. Y hoy hay streaming que tienen mucho más Sí, audiencia que los sí. canales de televisión. Sí. ¿Por qué? Porque todo es dinámico, ¿no? O O sea, o medios digitales donde uno sabe la circulación que tiene porque se puede revisar, Claro. digamos, claro, y saber que, digamos, le han pasado el trapo a medios tradicionales como son los diarios, sí. que cada vez tienen menos tirada. Nadie dice qué tirada tiene Tribuna y Nuevo Diario porque, digamos, si Para conocemos que no esos les datos, cuenten las le van a costillas. dar vergüenza, digamos. Claro. Claro. Ni hablar de los semanarios, que son ya medios nostálgicos que han quedado de la década del 80 y Sí. la vuelta a la democracia Sí, hasta no, el no. 90. Pero sin necesidad de ofender. Porque No, yo tengo amigos que tienen semanario, tengo amigos que tienen diario, pero creo que los tiempos cambian. Sí, efectivamente. Los tiempos cambian, los hábitos de lectura y de búsqueda de información también han cambiado. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que compré algo papel. Sí, se Sí. les Un dice- diario papel, no ahora recuerdo. se les dice Sí. anfibios porque tienen el Sí. medio analógico Sí, y y el medio digital. Sí, el sí, sí. digital. Sí. Bueno, pero ya migran al digital. Ya la, Sí. la verdad, Los que la eran verdad que desde la época analógica. los medios papeles, es lo que decís vos, yo Sí. me compro un semanario hace Sí, sí. Y, fácil 10 años. y personas más jóvenes que nosotros, 30, 25, no prenden No. un televisor ni una radio. Claro, no ven la tele, directamente los El chicos celular. en casa no ven tele. El streaming, ven un corto de esta entrevista y si les interesa quizás la busquen, la entrevista la vean Se la completa. van Sí, pasando y buscan lo que les interesa. Efectivamente. Entonces, yo creo que también la legislación se tiene que adaptar, vos sos Sí, abogado, se claro. tiene que adaptar a los nuevos ¿Sabés qué? tiempos. Sí. Otro punto muy interesante para tratar en lo municipal es la distribución justamente de los espacios públicos para la propaganda electoral en tiempos de campaña. Sí, ¿Viste? sí, sí. Sí. Como que así como se designan Sí, es muy buena la... pautas publicitarias en los medios para las distintas listas. Como o voucher. de frente, Sí, sí, sí. como voucher debería, para que no nos invadan. Es muy buena esa Al observación. ciudadano para Sí. que no nos invadan y Sí. para que sea justa la participación. Como asesor de Carlos Zapata cuando era legislador provincial, propusimos una reforma al Código Electoral que establecía eso que decís, que el mobiliario, el uso público de Cada El del pantalla, espacio sea distribuido de manera equitativa. claro. Y la verdad que es buena tu observación porque es analizar si la Carta Municipal nos permite introducir un principio así, ¿no? Que puede quedar a disposición, no sé, 30 días antes para los partidos políticos puedan publicitar. Que Claro. no se puedan exceder de eso. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, Claro. que no nos invadan Sí. y que la gente pueda pensar Sí. su voto. Sí, de acuerdo que charlamos, parece Sí. que coincidimos en el tema ese de la cartelería. Sí. Sí, sí. Eh, Bueno, ¿cómo en ves? en la cocina en la cocina libertaria, Mm. ¿qué humos, qué... Yo no estoy en la cocina libertaria, ¿no? Ah, No estoy en la pero no estoy en la cocina estaría- libertaria. pero soy Estoy- invitado alguna vez. Sí, sí, sí. Así No, digamos, algunos eventos. Yo, la verdad, me acerqué a la Libertad Avanza por la invitación de Emilio Orozco, Bien. de Carlos Zapata, de Roque Cornejo, para formar parte de esta lista de convencionales. Es decir, que me sumé en fines de febrero, marzo, así que Ujú. llevo 3 meses de Libertad Avanza ya. Claro, claro. Pero sí, Claro. sí percibo, digamos, que es un partido con vida. Hay actividades todos los días. En la Libertad Avanza la sede está abierta de par en par. Y hay actividades de capacitación, de formación, talleres para los futuros legisladores que van a asumir a partir de diciembre. Se ha abierto un streaming que se llama Leones TV, donde Bien. tenemos cada uno que quiere tener un espacio, lo tiene. Nosotros como convencional hemos abierto, ya vamos por el segundo programa, un espacio que se llama Diálogos Constituyentes, que la idea es hablar con distintos concejales, referentes de otras ciudades de la Argentina, para conocer sus cartas municipales, para hablar de distintas cuestiones que nos van a servir también a nosotros como backup para nuestro trabajo como convencionales, ¿no? Claro. Estuvimos hablando, por ejemplo, con una convencional municipal de Córdoba de la década del 90, que fue la que participó en esa carta pionera que ha sido la carta municipal que hoy tiene la ciudad de Córdoba.
y ha sido una entrevista muy, muy enriquecedora. Son muy nostálgicos de los 90 los leoncitos, ¿no? Lo que pasa es que bueno, en la cuestión municipal se reivindica a partir de la reforma del 94, cuando se reconoce la plena autonomía municipal. Antes los municipios eran una suerte no tenían la autonomía en el sentido de que, por ejemplo, los intendentes no se elegían por el voto popular, lo designaba el gobernador. Sí. Y ha quedado un viejo resabio en nuestra Constitución que establece que uno, una vez que la convención emite su carta municipal, se la tiene que enviar a la legislatura para que la legislatura la apruebe o no a través de una ley. Claro. Que eso avasalla contra la autonomía municipal. Y encima le da poder de revisión a ellos. Claro, imagínate, vos convencional. Y de veto y de censura, ¿no? Claro, y de hecho uno estuve repasando las cartas municipales y cómo ha sido el tratamiento que le ha dado la legislatura. La legislatura se ha tomado la atribución de vetar algunos artículos interesantes que proponían los convencionales del interior, por ejemplo, en materia de democracias directas, de mecanismos como el referéndum. Sí. Se lo han vetado. Avanzaba en otro poder. Exactamente. Claro. En otro estado. Y un poder constituido como es el gobernador y la legislatura ha tenido, en virtud de esta cláusula que es contraria a la Constitución, ha mochado las cartas municipales. Nosotros no vamos a permitir eso con nuestra carta, con la carta que salga de esta Y en convención. ese acercamiento a la sede libertaria, ¿qué escuchaste? ¿Quiénes son los candidatos No, eso no, nacionales? no, eso no, hasta ahí no te llegó. No, Ahí ya no te invitaron. Participé de algunas charlas, pero no hay, de verdad no hay nombres. No hay nombres. Pero yo veo que la artillería del Gran Burg le apunta a Carlos Zapata, a quien conozco, a Alfredo Olmedo, también lo conozco, y a Orozco. Sí, yo personalmente no la conozco, sí lo conozco a través de los medios, pero claro. el tema es que le apuntan con todo y aparentemente el gobernador en su intención es de quedarse con el espacio libertario, ¿no? Sí, bueno, digamos, Gustavo Sáenz, digamos, ha quedado con mucho miedo, sobre todo después del 11 de mayo. Sí. Digamos, si bien, digamos, ha querido explicar que ha ganado, cuando ya tenés que dar explicaciones de que ganaste porque no ganaste, digamos. Sí, gané, pero bueno. Exactamente. Sí. En definitiva, sabe, digamos, de que viene algo importante, de que la sociedad está reclamando cambio. Eso se percibe, digamos. Y yo creo que es un cambio de ciclo. Digamos, octubre va a ser a nivel nacional y provincial, va a ser elecciones muy importantes para que un nuevo espacio empiece en el 2027, que tengamos un gobernador de otro signo político después de pasar de 30 años bajo distintas formas del peronismo, ¿verdad? Sí. En su variante. Podremos discutir la pertenencia de Sáenz igual, ¿no? Sí, libertario no es, no lo aceptamos. Libertario y del peronismo dicen no es peronista tampoco. Ah, bueno. Entonces, veo que nadie lo quiere en su fila, pero bueno, él ha logrado con toda su artimaña sostenerse todo este tiempo, ¿no? Sí. Ahora, Gonzalo, una visión acerca de la justicia, porque todo esto que nosotros vemos, todas estas injusticias que hemos visto todos estos años, te dice cómo deberían ser electos para Gonzalo Guzmán o para Libertad Avanza, Salta, los jueces de la justicia provincial, ¿no? ¿Cuál es tu mejor forma de elección de jueces? Si vos me preguntás, digamos, se necesita digamos, la generosidad del gobernador X que sea de convocar a los mejores, ¿no? A los mejores magistrados. No soy kirchnerista ni mucho menos, pero sí valoro, por ejemplo, a Néstor Kirchner cuando, digamos, convocó a los magistrados que fueron una corte que fue brillante en el primer gobierno de Néstor Kirchner, ¿verdad? Sí. Seguramente... Y que no se vieron grandes falencias, ¿no? Exactamente. Eso es lo que muchos juristas. Acá lo que necesitamos es eso, digamos, una visión de estadista y de pensar la mejor justicia. Quizá implementar mecanismos de selección podría ser también, digamos, una salida, de decir que los jueces de corte, digamos, pasen por un concurso riguroso de antecedentes y demás. Hoy tenemos un simulacro que es, se postula un candidato a juez de corte y se habla un periodo de impugnación o de observaciones. Estamos hablando de Salta. No de Salta, vinculantes. que no son vinculantes, que la gente no participa, la que quieren hacer observaciones porque saben que ni se tienen en cuenta sus impugnaciones. Claro, yo le hice observaciones a López Viñal justamente. Claro, efectivamente. Y uno ve las adhesiones, es todo la planta de personal del Poder Judicial. Digamos, dirían ustedes, toda la casta. Sí, bueno, porque yo vi las planillas. Yo me puse a leer, me tomé el trabajo de leer todas las adhesiones que había. Están todos los jueces de primera instancia, Claro. de la Corte, de la Cámara,
los jueces de secretarios corte. jueces, y me sorprendió que firmaba Rosario circo, sí, Roberto totalmente. Sáenz, Rosario Rosario- la hija de Gustavo Sáenz, mirá. firmaba la adhesión a uno de los jueces de la corte en Bueno. aquel momento. Bueno, Entonces, no es pero que está inhibida de no, hacerlo, no, pero por digo, supuesto. innecesario, creo ¿no? que es una junta de firmas oficialistas, Sí, ¿me entendés? Y no, no- Sí, es innecesario Y porque de hecho, no es vinculante. de hecho, yo he visto Sí. recorrer, no en el caso de las últimas, pero sí he visto recorrer planilla cada vez que se busca la adhesión en el Poder Judicial, sí. Ah, en los mira. juzgados, diciendo, y los pobres empleados dicen, no, van a revisar si no está mi firma, mejor firmo, digamos, ¿no? Entonces Claro. esas adhesiones Voy a medio quedar forzosas. bien. Logran 3.000 adhesiones y son todos los 3.000 empleados del Poder Judicial. Exactamente, como hace el gobernador cuando llegan las elecciones, que manda a todos sus empleados a fiscalizar y demás. Claro. Tal cual, Me toda ha la tocado planta hablar con política. colegas, abogados, decir, sí, yo estoy acá porque no me queda otra. Claro, claro. Este, Sí, y bueno, el tema es que entonces para tu visión es una selección rigurosa sí. y completar, digamos, la corte, que trabaje con el número adecuado. Sí, reducir y que- el número de jueces. Yo Claro. creo que 5 ¿Vos es el crees que número adecuado. Salta te tiene que reducir el número de Sí, jueces sí, sí. Sí, Salta, hay como dos visiones, ¿viste? Que tienen que ser elegidos por voto? Sí. por voto. O Sí. sea, O sea, hay un experimento en México, una experiencia nueva, Sí, 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 sí. sí. Que- Democratizar la justicia. que se entró a elegir por el voto Sí. popular. Sí. Y después, bueno, la opinión de Zaffaroni, que no, que lo que tendríamos que elegir es a los miembros de los Sí. electores de los jueces, o sea, Claro. Colegiado, cuerpo a un colegiado. consejo de magistratura al que Consejo de la que Magistratura integrado por- debería ser el Claro, que sí, sí, sí. elegimos. El de México, digamos, ha sido una experiencia, por lo poco que he leído, digamos, la participación del electorado ha sido muy baja. Sí. Ha tenido muchas críticas, digamos, la campaña de los que se han postulado para jueces de corte por la liviandad con la que han tomado La elección. las elecciones. Digamos, yo recuerdo haber visto plataformas que decían, juez, ¿cuál es mi plataforma? Va a haber Wi-Fi libre para todos en mi juzgado y vamos a recibir a los abogados con refrescos cada vez que vayan a las audiencias. Ah, no, bueno. Claro. Y música funcional. No te estoy Se exagerando, ¿no? banalizó el tema. Se banalizó el tema, esa es la palabra. Recuerdo una propaganda que se viralizó mucho de un spot publicitario de una jueza, una postulante a jueza de corte suprema allá en México, que se llamaba Dora, y decía, el spot empezaba con una pila de expedientes y ella que derribando todos los expedientes, diciendo acá en estos expedientes hay seres humanos, nosotros Claro. vamos a transformar la justicia. Y terminaba Claro. su eslogan, yo soy Dora la transformadora. Ah. Y la verdad que no sé si lo tomás Claro. para risa o para no. Claro, claro. Sí. No, bueno, hay distintas posturas justamente. Sí, y yo creo que la experiencia no ha sido positiva. La participación, por lo menos, del electorado ha sido muy baja. Bueno, entonces digamos- vos te inclinás por un cuerpo colegiado Sí. que seleccione rigurosamente Sí, a personas que tengan currículum, tengan que antecedentes. tengan antecedentes Y técnicos. haber ejercido como abogado, ¿para vos es sumamente relevante o no? es relevante ser, Sí, sí, haber hay tenido una muchos carrera que no tienen ni judicial la matrícula. o haber tenido la carrera de abogado es relevante. Claro, hay abogados, hay jueces de corte, justamente de la Corte de Justicia Alta, que no ejercieron como abogado. Sí. Salieron de la universidad Sí, y automáticamente en un cargo del Poder Judicial. Y, no saben lo que es interponer una demanda, Claro. cómo tramita un proceso. y sí, digamos. sí, lo que cuesta, Sí, ¿no? efectivamente. Justamente litigar Sí. y todos los vaivenes de litigar, y a veces uno ve la aplicación que cuando el juez se ajusta a derecho y cuando te cometen injusticia. Yo creo que la experiencia es importante, ¿no? Sobre todo La experiencia es muy para importante. tener Sí, empatía con- tener, digamos, la experiencia de saber cómo es del otro lado del mostrador, cómo Así funciona Claro. la justicia y el rol que tenemos los abogados como auxiliares de la justicia y demás. Yo creo que, Bien. pero bueno, digamos, tenemos que refundar la Corte. Claro. Siempre hablo de la Corte porque, digamos, el Poder Judicial tiene su falencia y demás, pero tenemos buenos funcionarios en Sí, sí. general, ¿no? Hay, por supuesto, Vos excepciones. arreglas la cabeza, se acomoda todo Sí, hacia abajo. sí, 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 efectivamente. Viste que efectivamente. tenés la visión de general. Así Mirá es. vos. Bueno, te agradecemos No, al muchísimo contrario. por Muchas haber gracias. venido Sí. y Muchas un gusto gracias. como siempre. Esperemos que tengas buenas noticias cuando vengas nuevo. Bueno, gracias Luis. Y yo también Gracias. espero de ustedes el fallo, ¿no? De la Bueno. Corte. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.